lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, el rey Herodes mandó apresar a algunos miembros de la iglesia para maltratarlos. Mandó pasar a cuchillo a Santiago, hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, también hizo apresar a Pedro. Esto sucedió durante los días de la fiesta de los panes asinos. Después de apresarlo, lo hizo encarcelar y lo puso bajo la vigilancia de 4 turnos de guardia, de 4 soldados cada uno. Su intención era hacerlo comparecer ante el pueblo después de la Pascua. Mientras Pedro estaba en la cárcel, la comunidad no cesaba de orar a Dios por él. La noche anterior al día en que Herodes iba a hacerlo comparecer ante el pueblo, Pedro estaba durmiendo entre los soldados, atado con 2 cadenas, y los centinelas que daban la puerta de la prisión. De pronto apareció el ángel del Señor y el calabozo se llenó de luz. El ángel tocó a Pedro en el costado, lo despertó y le dijo: levántate pronto. Entonces las cadenas que le sujetaban las manos se le cayeron. El ángel le dijo: cíñete la túnica y ponte las sandalias. Y Pedro obedeció. Después le dijo: ponte el manto y sígueme. Pedro salió detrás de él, sin saber si era verdad o no lo que el ángel le hacía, y le parecía más bien que estaba soñando. Pasaron el primero y el segundo puesto de guardia y llegaron a la puerta de hierro que daba a la calle. La puerta se abrió sola delante de ellos. Salieron y caminaron hasta la esquina de la calle y de pronto el ángel desapareció. Entonces Pedro se dio cuenta de lo que pasaba y dijo: ahora sí estoy seguro de que el Señor envió al ángel para librarme de las manos de Herodes y de todo el pueblo judío que esperaban que me hicieran. Palabra de Dios. El Señor me libró de todos mis tormentos. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor, que se alegre su pueblo al escucharlo. El Señor me libró de todos mis temores. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. El Señor me libró de todos mis temores. Confía en el Señor y saltarás del gusto, jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. El Señor me libró de todos mis temores. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y protege. Haz la prueba y verás que bueno es el Señor. Dichoso el que se refugia en él. El Señor me libró de todos. Segunda lectura. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, ha llegado para mí la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate, he corrido hasta la meta, he perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Cuando todos me abandonaron, el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mi medio se proclamara claramente el mensaje de salvación y lo oyeran todos los paganos. Y fui librado de las fauces del león. El Señor me seguirá librando de todos los peligros y me llevará sano y salvo a su reino celestial. Palabra de Dios.
y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella, dice el Señor. Que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego le preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré la llave del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Siéntese, por favor. Muy queridos hijos, hoy celebramos a San Pedro y San Pablo. A San Pedro
hemos escuchado en el Evangelio de hoy, en vistas a que el Padre de Jesucristo le revela algo en especial, le revela quién es en realidad Jesucristo. Jesús lo nombra como el cimiento, la base de la Iglesia. Le cambia el nombre de Simón a Cefas, piedra, a Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, la iglesia de Jesucristo. Y a esta iglesia de Jesucristo, por promesa, por juramento del propio Jesús, nuestro Dios, nuestro Salvador, nunca los poderes del infierno, ni siquiera ellos, es decir, ni siquiera los poderes del diablo, van a poder contra ella. Y para ejercer esta función de ser el que hace las veces de Jesucristo en la tierra, vicario de Jesucristo, primer Papa, el Señor le confiere todo el poder, de tal forma que lo que Pedro ate aquí en la tierra queda atado en el cielo. No hay otra instancia. No es que voy a ir a preguntarle a otro o me voy a dirigir directamente a Jesús a ver si se equivocó. No hay otra instancia. Todo lo que se hace aquí en la tierra queda atado en el cielo, y todo lo que se desate aquí en la tierra queda desatado en el cielo, como que si fuera el propio Jesucristo quien lo hiciera. No hay otra posibilidad. Y por esa mediación de este ministerio, le llamamos muy técnicamente petrino, que es el fundamento no solo de la unidad de la Iglesia, fundamento visible, sino que también la guía, porque el encargo que le va a dar Jesús a Pedro es mantener firme la fe de sus seguidores. Mantener firme la fe, diríamos nosotros hoy, de los cristianos. De tal forma que nuestra mirada al Papa, al que hace las veces, al sucesor de Pedro, que hace las veces de Jesucristo, es para reafirmar nuestra fe. ¿En qué tengo que creer? Y si lo que estoy creyendo está bien, o me he equivocado, o me he infectado de alguna forma y he cambiado la fe. Y mantener firme la fe no solo en los momentos en que todo va bien, sino también en los momentos difíciles en que la fe es probada. Y nuestra fe hoy es probada no en la forma salvaje que escuchábamos en Hechos de los Apóstoles, primera lectura. El rey Herodes manda a degollar, pasar al cuchillo, y le agrada a los judíos. Le agrada. El pueblo sanguinario, desde luego, y mentalidad sanguinaria que, gracias a Dios, la acción del Dios en medio de nosotros, del Dios que hace presente la Iglesia, ha ido crucificando estas prácticas sanguinarias, salvajes, brutales. ¿Cómo se va a alegrar una persona que asesinen a otra? ¿Cómo le va a parecer gracia? Y cómo nos dice, para congraciarse Herodes con la gente, pues siguió matando. ¿A qué? A la Iglesia naciente. Nosotros sabemos, es el testimonio de la Escritura, que la primera gran homilía, la primera enseñanza de la Iglesia naciente, precisamente el día de Pentecostés, le toca hacerla a Pedro. Recuerda, viene el Espíritu Santo sobre ellos, salen a la plaza y el primero que toma la palabra
es Pedro. Y con esta acción, esta primera homilía, este primer sermón, comienza la difusión de la fe por todos los rincones del mundo. Y no solo para enseñar que Jesucristo es el Señor, no solo para transmitir su palabra, sino también para seguir enseñando a guardar todo lo que nos manda el Señor. No es solo una aceptación intelectual de una propuesta que me hacen, sino es una aceptación que involucra todo mi ser, desde la raíz, en ese sentido radical desde la raíz, y que no puedo andar jugando que ahora soy cristiano y después no. Pues a Pedro le toca no solo dar el primer gran sermón, el primer gran discurso, el pronunciar delante de la multitud que realmente Jesucristo es el Dios, era el Mesías que tenía que venir, e invitar a la conversión y a ser bautizados en el nombre del Señor para el perdón de los pecados. Sino que le toca también con su acción el ir anunciando a otros pueblos, pero exclusivamente de los judíos, la verdad. Le toca, porque no lo tienen presente, es a San Pedro que le toca evangelizar el Irak. Al lado de San Pedro hay un otro apóstol totalmente distinto en el carácter, en la expresión, si quieren, social y económica, en la forma de vivir, en la educación. San Pedro, saben ustedes que era empresario de la pesca, se dedicaba a la pesca, no a la pesca artesanal del anzuelito. Tenía una cultura mediana. Sin embargo, era casado, tenía suegra, luego era casado. Por otra parte, Pablo, incluso es ciudadano romano en aquella época, de nacimiento, no de los que lo compraban o hacían algunas cosas para adquirir la ciudadanía. Además, diríamos nosotros hoy, graduado en una universidad y además como doctor en Sagrada Escritura, educado a los pies de Gamaliel, que era la universidad, diríamos así, de Sagrada Escritura más exigente y más fiel en todo el mundo antiguo. Y este Pablo, que sabemos que primero fue perseguidor a muerte de la iglesia, convertido por el propio Jesucristo en las puertas de Damasco, el Señor le encomienda la evangelización, comenzar la evangelización no al pueblo de la alianza, pueblo judío, sino a los gentiles, a los paganos, es decir, a todas aquellas razas, pueblos que no son judíos. Que incluso los judíos pensaban que para eso no había posibilidad de salvación y por lo tanto ni siquiera había que anunciarle lo que era el Antiguo Testamento. Ambos recorren grandes extensiones predicando, haciendo función. Tal vez descuelgan los 4 grandes viajes de Pablo, que recorre prácticamente todo el mundo conocido, excepto aquellos lugares. Pablo dice que el Espíritu Santo no le deja ir ahí, pero sí a Irak, que se había reservado Pedro para su evangelización. Caracteres diferentes, extracciones diferentes, sin embargo, coinciden
en el amor a Jesucristo y su entrega total a la obra de la Iglesia. Estos dos apóstoles van a coincidir también en Roma. Pablo, que es llevado a Roma por la voz del Espíritu Santo, y Pablo, que es llevado a Roma por haber apelado en su juicio al César. Y entre los dos fundan la Iglesia de Roma. Los textos antiguos dicen que la Iglesia de Roma, sobre cualquier otra iglesia, tiene la especialidad de ser fundado por dos apóstoles. Y lo que algunos esperaban de que la iglesia que fuera la cabeza fuera la de Jerusalén, donde nació, y donde estaba Santiago, que era pariente de Jesús. Sin embargo, la iglesia que hace cabeza de todo el resto es la iglesia de Roma. No solo edificada por el testimonio, por la predicación de dos apóstoles, sino que abonada por el martirio de estos dos apóstoles. Pedro, asesinado en la colina Vaticana. Si vemos ahorita una fotografía de la basílica de San Pedro, un poquito hacia la izquierda del frente, ahí fue crucificado. Él pidió que ni siquiera para parecerse a su Señor en la muerte, fue crucificado cabeza abajo, en el año 64. Pablo, por ser ciudadano romano, no podía ser sometido a la pena cruel e ignominiosa de la cruz. Tenía el privilegio de ser matado a espada, decapitado. Es asesinado en el año 67. La sangre de estos dos apóstoles riega y abona la iglesia de Roma. Sus sepulcros se encuentran de San Pedro debajo de la actual basílica de San Pedro, y el de San Pablo en la basílica de San Pablo, fuera de los muros de Roma. Hoy la iglesia se dirige a su cimiento, digamos, humano, cierto por voluntad expresa de Jesucristo, y no con una solución coyuntural, temporal, sino con una decisión como de Dios permanente, para que nunca falle en el mundo y en la iglesia de Dios el ministerio encomendado a Pedro de ser el fundamento visible de la unidad de la iglesia, y su función de hacer firme nuestra fe, de evitar que caigamos en errores y al verlo y al consultarlo, sobre todo su enseñanza, nos mantengamos firmes a Jesucristo. El de Pablo, con su doctrina, que entra dentro del misterio de esta novedad naciente que es el Dios en medio de nosotros, y que nos recuerda a los que no somos de origen judío. Nosotros que seríamos gentiles en esta forma de hablar, que también la salvación es para nosotros, y que no somos dentro de la iglesia ciudadanos ni de segunda ni de tercera clase, sino que todos somos hijos de un mismo Padre, que salimos de las manos amorosas de Dios en la creación, y que todos fuimos llamados a formar un solo pueblo, el pueblo de Jesucristo, o si quieren, la familia de los hijos de Dios. Hoy pues nos alegramos con esta realidad. Padre, que fue hace mucho tiempo, pero la iglesia es especialista en recordar. Y hoy recordamos los inicios de la iglesia. No solo porque se quedaron, reitero, en un pasado, sino en un pasado que se actualiza constantemente en la iglesia, por lo que llamamos la sucesión apostólica, es decir,
el que va a suceder a Pedro en su función y los que van a suceder a los apóstoles como fundadores, cabezas de iglesia, en sus funciones a lo largo y a lo ancho del mundo. ¿Cómo no recordar hoy al Papa, sucesor de San Pedro, escogido también por el propio Jesucristo, por acción del Espíritu Santo, en concreto en la forma de elección por los cardenales? No es la única forma de elección, que es la que está actual. ¿Y cómo no alegrarnos al recordar a Pablo, con su enseñanza, con su doctrina, que siempre es nueva y siempre nos reta a seguir profundizando la verdad? En su momento, los creyentes primitivos le preguntan a San Pedro qué hay de la enseñanza de Pablo en la segunda carta de San Pedro. Y Pedro afirma la enseñanza de Pablo, dice: el hermano Pablo, aunque algunas cosas a veces son difíciles de entender, predica la verdad, transmite la verdad. Padre, nosotros que tenemos que hacer, pedirle al Señor que nos dé la gracia de la fidelidad a la enseñanza de estos dos apóstoles, que nos dé la gracia de la fidelidad al sucesor de San Pedro, que hace las veces de Jesucristo en la tierra, y repito, que es el fundamento visible de la unidad de la Iglesia. Visible de la unidad de la Iglesia. La unidad de la Iglesia es fruto de la acción del Espíritu Santo. ¿Y cómo no pedirle hoy, por lo tanto, al Señor por el actual sucesor de Pedro, el Papa Francisco? ¿Y cómo no pedirle también por los sucesores de los apóstoles, los obispos, especialmente el nuestro, Monseñor Bosco, y por el cardenal Brenes, que hoy visita nuestra ciudad de León? Y para nosotros, ¿qué esperar? Mantenernos asiduos a la enseñanza de los apóstoles, es decir, leer la enseñanza de la Iglesia, básicamente el estudio del catecismo, los que vivimos en la diócesis de León, además de los mandatos del segundo sínodo diocesano, y estar atentos a los diferentes documentos que brotan tanto del Papa como de nuestro obispo, para mantenernos como hijos fieles de la Iglesia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.